habíamos asistido a la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús y terminamos cuando Jesús se da a conocer, ¿no?, en el momento de la fracción del pan, y en aquel instante Jesús desaparece. Pues vamos a continuar, versículos 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, fijémonos, si se acuerdan, cuando Jesús iba con ellos, que iban caminando hacia Emaús, cuando llegaron para entrar, Jesús hizo ademán de continuar, ¿no? Y de alguna manera le forzaron, diciendo que es tarde. Y parecía que era peligroso a esta hora ya continuar el camino. Entonces Jesús aceptó, ¿no? Entró con ellos, y ahora que empiezan, decía, había pasado un tiempo hasta que se sientan en la mesa, digamos. Y sin embargo, en este momento, cuando Jesús se ha dado a conocer y ha desaparecido, ahora no tienen miedo. No sé si se fijan. Se dice que en el mismo momento, ellos en aquel instante se levantaron y vuelven a Jerusalén, deshacen el camino. Y podemos imaginarnos que el temperamento, la manera como vuelven, es muy diferente de la manera como salieron de Jerusalén. ¿Qué ha pasado para que ahora, sin duda alguna, vuelven mucho más deprisa y vuelven mucho más contentos? ¿Qué ha pasado? Fijémonos que aquí podríamos tener algo que luego San Lucas insiste mucho, lo remarca mucho en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que podríamos llamar la alegría de la fe. El encuentro con Cristo, la alegría de todo lo que Cristo les ha enseñado, que su corazón estaba gozoso cuando Jesús les hablaba, cuando todavía no lo conocían. Ese encuentro con Cristo les ha cambiado todas sus perspectivas. Ahora ya no tienen miedo, ahora ya no están desanimados. Y esa alegría es lo que hace que sin pensar en más vuelvan, y seguramente que volvieron rapidísimos. Y nos encontramos con que cuando ellos llegan a encontrarse con los apóstoles, vuelven a Jerusalén, y entonces fijémonos que nos dice que encontraron reunidos a los 11 y sus compañeros. ¿Quiénes eran los 11? Los apóstoles. Sin embargo, en aquel momento, si se acuerdan, no eran ni 11, eran 10. Porque Tomás no estaba. En la primera aparición, que veremos que hay enseguida, la primera aparición de Jesús con los apóstoles, por supuesto no está Judas, que ya se ha muerto, pero tampoco estaba Tomás. Pero son los 11. Normalmente se dirá los 12. Es decir, son el colegio apostólico, pero no solamente estaban ellos, no solamente estaban los apóstoles, había alguien más, estaban también sus compañeros, es decir, había otros discípulos. Justamente los de Emaús no eran apóstoles, eran también de los otros discípulos. Por consiguiente, vemos que ese primer grupito de personas fieles a Jesús seguían unidos de alguna forma. No todos, ya hemos visto que estos de Emaús se habían ido, Tomás tampoco está, pero encuentra al grupo que permanece de alguna manera, diríamos así, fieles en torno a Pedro, a Juan y a los otros apóstoles. Y también el grupo ha cambiado. Cuando ellos se marcharon, los de Emaús se marcharon, la situación de este grupo que ahora encuentra era de pesimismo. Habían escuchado el mensaje que le trajeron las mujeres de que estaba el sepulcro vacío, de que no estaba el Señor, de que habían visto ángeles. ¿Se acuerda? Es lo único que habían llegado a saber. Pero en cambio ahora se nos dice que ellos también están contentos, el grupo de los 11. Y están contentos porque dicen, realmente ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Fijemos que tenemos un detalle interesante.
Este grupo no creyeron a las mujeres, les parecía que eran, pues no sé, visionarias. En cambio, se lo ha dicho Pedro, se lo ha dicho Simón. Y esto ya para ellos es de más autoridad. Y entonces ya se fían de Simón. Seguramente la suma de tantos testimonios también debió influir, ¿no? Y entonces, pues nos encontramos con que los apóstoles les cuentan su experiencia, la experiencia de Simón, la experiencia de Pedro, y ellos también cuentan su experiencia y cómo efectivamente lo habían reconocido en el momento de la fracción del pan. Y ahora continuamos, veremos que es Jesús mismo el que se aparece al grupo, versículos 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, aquí nos encontramos cómo describe San Lucas esta primera aparición de Jesús al grupo de los apóstoles y los otros discípulos que le habían seguido. Y fijémonos que Lucas tiene mucho interés en que nos demos cuenta que la resurrección de Jesús era real. En primer lugar, nos hace ver cómo, y esto lo hemos visto ya también con todo lo anterior, los apóstoles, a pesar de que se ha parecido a Simón, y ya se lo han creído, se ha parecido a los de Emaús, y ellos, es decir, han sido ya muchas experiencias y ya sí creen. Sin embargo, en el momento que Jesús se presenta, la reacción de ellos es de un miedo espantoso. Dice que estaban aterrados. ¿Por qué? ¿No sería lo normal, si ya saben que ha resucitado, pues que se alegraran de que ellos también lo pueden ver? Sin embargo, no, la sensación es de miedo. ¿Y por qué? Quizás nos puede ayudar a entenderlo lo que nos dice San Juan, que no nos dice Lucas. Fijémonos en el capítulo 20 de San Juan, el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». Por lo tanto, fijémonos, ¿qué nos dice San Juan? ¿Cómo están los apóstoles en el momento que Jesús se aparece este domingo? O sea, están con mucho miedo, tienen miedo a las represalias que puedan venirle de parte de los fariseos, y están, por lo tanto, con las puertas cerradas. Esto explica que cuando Jesús se presenta en medio de ellos, diríamos sin llamar a la puerta, sin que ellos le hayan abierto, pues es una manera de presentarse que ellos no esperaban. No sé si lo vemos claro. Por lo siguiente, ¿qué es lo primero que piensan? Lo cual nos hace ver que ellos de ninguna manera creían, digámoslo así, esperaban esa resurrección. ¿Por qué? Pues porque ellos piensan que lo que están viendo es el Espíritu, no es Jesús con su cuerpo. Y fijémonos que Jesús tiene que probarles que no, que Él tiene huesos, es Él, que es con su cuerpo. Y por lo tanto le dice, ved mis manos, un espíritu no tiene huesos y carne, y yo tengo. Y les invita a que le toquen. Y todavía como no se lo acaban de creer, en este caso ya de pura sorpresa, de pura alegría, pues todavía Jesús, para condescender más, para que acaben de creérselo, les dice que si no tienen algo para comer. Y ellos le sacan lo que seguramente les había quedado de la cena, ¿no? Un trozo de pez asado. Y Jesús, delante de ellos, lo come.
Fijémonos que con esto, ¿qué es lo que se nos dice de una manera muy clara? Que Jesús realmente resucitó con su cuerpo, que tenía huesos, que podía comer, pero un cuerpo que ahora tiene unas condiciones diferentes, porque ha podido entrar sin llamar a la puerta, sin que le abran. Por lo tanto, es el mismo cuerpo, pero ahora es un cuerpo glorioso. Y por lo tanto, el cuerpo glorioso, que San Pablo nos explica muy bien cómo es este cuerpo glorioso en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que no vamos a leer ahora. Y ahí vemos cómo el cuerpo glorioso, que así será el nuestro, el día que resucitemos, porque nuestro cuerpo será semejante al de Jesús, pues es un cuerpo que tiene el don de la sutileza, entre otras cosas, y por lo tanto puede pasar las paredes, puede entrar sin necesidad de abrir las puertas, porque su cuerpo no está sujeto a las leyes físicas. Por esto San Pablo en este texto de Corintios dirá que es un cuerpo espiritual, no en el sentido de que no sea físico, sino en el sentido que tiene otras características, es decir, ya no está sujeto a las leyes físicas, sino que está sujeta a las leyes del espíritu, por decirlo así. Es decir, fijémonos que de la misma manera que nosotros espiritualmente, pues ahora podríamos, sin movernos de aquí, podríamos trasladarnos, pues qué sé yo, a Plaza Cataluña, ¿verdad? Mentalmente yo me puedo ir a Plaza Cataluña, me puedo situar allí. Ahora, para ir con mi cuerpo, yo ya tengo que salir, pues andar mucho o coger el metro, lo que quiera que sea, para poder llegar allí. ¿Por qué? Porque hoy día nuestro cuerpo está sujeto todavía a las leyes físicas. Pero el cuerpo glorioso, vemos que en Jesús, y así será el nuestro, no está sujeto a estas leyes físicas. Y por consiguiente ha podido entrar con las puertas cerradas, tal como pudo salir de entre los lienzos sin moverlos. Pero es su cuerpo, es decir, es el mismo cuerpo. Veremos más adelante, cuando no nos lo cuenta San Lucas, sino San Juan, cuando se aparece estando Tomás, al cabo de los 8 días, Jesús le dirá, mete tu dedo en las llagas y mete tu mano en el costado. Es decir, aquel cuerpo, ese cuerpo de Jesús tiene las señales de los clavos y de la lanzada, es decir, tiene todas las señales de la pasión. Luego, es el mismo, por eso no estaba en el sepulcro. Y es un cuerpo impasible ya, y por lo tanto no necesita alimentarse. Pero sin embargo puede alimentarse. Es decir, tiene su cuerpo está correcto. Y por lo tanto, para demostrarle que efectivamente es él y que está vivo, que tiene su cuerpo, pues no solamente se deja tocar, sino que come delante de ellos. Y de hecho San Lucas nos hablará en los Hechos de los Apóstoles nuevamente de que Jesús come con ellos. O recordemos también cuando San Juan nos cuenta cuando se aparece Jesús allí junto al lago, que les tenía preparado un desayuno, ¿no? Y se supone que desayunó con ellos. Es decir, Cristo, Jesús resucitado, comió varias veces con los apóstoles, con lo cual ellos pudieron ser realmente testigos de que Jesús realmente había resucitado, con su mismo cuerpo. Y por eso San Pablo nos dirá que Cristo hará que nuestro cuerpo frágil un día nos lo transformará en cuerpo glorioso como el suyo. Así será nuestro cuerpo. Y yo creo que no nos lo acabamos de creer. Sinceramente, yo creo que los cristianos no nos acabamos de creer que realmente vamos a resucitar. Que la muerte... Sí, pero yo... Los católicos que no lo creen. Por supuesto. El otro día me decía una amiga, esto es lo que nos han contado, pero vete a saber. Vale, pero fijémonos que incluso yo diría que si profundizamos un poco nosotros que creemos pero no del todo convencidos, me explico. Si estuviésemos totalmente convencidos, y yo espero que lo estemos, y que lo lleguemos a estar, si no, de que realmente vamos a resucitar,
la muerte no sería tanta tragedia. No nos preocuparía tanto, pues qué sé yo, el ir envejeciendo. No nos preocuparía tanto, no nos agobiaría tanto el que algunos seres queridos hayan muerto. ¿Creo en la resurrección? Pues me voy a encontrar con ellos. Si yo creo en la resurrección, sensiblemente, porque es humano, yo sentiré la separación, pero la fe hará que en el fondo esté contenta. ¿Por qué? Porque esa persona, sobre todo si es una persona que ha vivido una vida cristiana, auténticamente cristiana, esa persona ha llegado a la felicidad, ha llegado a la plenitud. ¿Quién sufre porque un ser querido es feliz? Y sobre todo espera resucitar y espero encontrarme un día con él o con ella. Es decir, fijémonos que estas verdades de fe necesitamos meditarlas, interiorizarlas y llevarlas a la vida, que influyan en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportarnos. Porque si Cristo ha resucitado, cabeza del cuerpo místico, yo también resucitaré. Y las características que tiene el cuerpo de Jesucristo serán las que tengan mi cuerpo. ¿Es así? Por lo tanto, eso tiene que ser motivo de alegría. Y motivo de alegría y de deseo el que Cristo venga por segunda vez y todos resucitemos. Si creemos ese hecho de la segunda venida de Cristo y de la resurrección de todos, tendría que ser objeto de nuestra alegría y de nuestro deseo. Fijémonos que la Iglesia sí que nos ayuda a que lo vivamos así. Y si se fijan, cuando se celebra la Eucaristía, después de la consagración, decimos, ven Señor Jesús. Es decir, queremos que vengan porque tendrá entonces lugar nuestra resurrección y el triunfo definitivo y eterno de Jesucristo. Pues todo eso comenzó con la resurrección de Jesús. Y por eso tiene tanto interés en que los apóstoles lo vean, lo crean y luego serán testigos. Nosotros creemos gracias al testimonio de ellos. Pero que no éramos unos ilusos, y es lo que nos presenta de una manera muy especial San Lucas, ¿no? Les costó creerlo. Pero Cristo se lo demostró de mil maneras. Bueno, continuemos. Versículos, Lucas 24, versículos 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Si se fijan, estas palabras de Jesús al grupo coinciden con lo que les estuvo diciendo a los de Emaús cuando iban camino de Emaús. Les estuvo demostrando que realmente ya estaba escrito en los libros de Moisés y de los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento, que el Mesías había de padecer y que resucitaría al tercer día. Esto que Jesús lo había dicho tantas veces antes, pero que no lo habían entendido. Y por esto nos dice el texto, lo dice aquí San Lucas, que Jesús les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras. Entonces, con esa luz especial que Jesús ahora resucitado les comunica interiormente a los apóstoles, lo entienden. ¿No les ha pasado alguna vez? Yo supongo que sí, a mí me ha pasado. De haber leído un texto una vez y muchas veces, y un día lo entiendo una cosa más. Bueno, pues algo así es lo que hizo Jesús con los apóstoles. Les abrió la inteligencia y pudieron entenderlo. Tendríamos que pedirle, Señor, abre nuestra inteligencia para que entendamos cada vez mejor la Sagrada Escritura, porque ciertamente cada paso, cada cosa que entendemos mejor son nuevas dimensiones, nuevo horizonte que se nos abre y nuevos motivos para ser felices y para corresponder mejor, con más fidelidad al Señor, ¿no? Porque sabemos mejor las cosas. Por lo tanto, estos apóstoles, con esa luz
que les ha comunicado Jesús, ahora podrán ser testigos, sobre todo cuando después venga el Espíritu Santo. Podemos seguir versículos 47 hasta el 49. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Fijémonos cómo aquí, que de una manera muy concreta ya, Jesús les explica cuál es su misión. Precisamente la misión es que predicasen en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados. Fijémonos que aquí podríamos decir, tenemos un núcleo muy importante de nuestra fe. Lo que nos impide nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios, es el pecado. Podríamos decir, por lo tanto, que el único auténtico mal es el pecado. Y Jesús ha venido precisamente a deshacer el pecado. El pecado es obra del diablo, que es mentiroso y padre de la mentira. Nos dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Entonces Cristo ha venido a destruir el pecado, y a destruir el pecado precisamente con su fidelidad perfecta, con su fidelidad total. Es el que pone el contrapeso que necesita este mundo que se ha alejado de Dios para hacer que vuelvan de nuevo a Dios. Pero Jesús, que ha venido a quitar el pecado del mundo, Él no va a estar sensible, visible hasta el fin del mundo. Entonces fijemos que es muy interesante ver cómo Dios cuenta con la humanidad. Y por lo tanto, en ese proyecto de Dios entra la Iglesia. Y cuando digo que entra la Iglesia, no me refiero solo al Papa, a los obispos y los sacerdotes. La Iglesia la constituimos todos los bautizados. Entonces, la Iglesia tiene esa misión de hacer que esta gracia, este don que Jesucristo nos ha traído, llegue al resto. ¿Y para eso qué hace falta? Pues fijémonos que hace falta, yo diría, dos cosas principales. Una, que conozcan la verdad. Y al conocer la verdad, también conocen la verdad de su conducta, reconocen su pecado. Y el paso siguiente es que pida perdón. Entonces, los apóstoles deben predicar en el nombre de Jesucristo la penitencia para la remisión de los pecados. Para que efectivamente puedan obtener el perdón de los pecados, se necesita que Dios luego se los perdone. ¿Y qué hace? Fijémonos ese mismo día, primer domingo de resurrección, el primer día de Pascua. Nos lo cuenta San Juan, quizá lo podíamos ver. Vean en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículos 20 al 23. San Juan 20, 20 al 23. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Fijémonos, por lo tanto, ese mismo día de Pascua, Jesús les da la potestad de poder perdonar los pecados. O sea, instituye el sacramento de la penitencia. Es como si Jesús tuviera prisa para que ese don del perdón de los pecados llegara a la humanidad. Y ese mismo día, primero de su resurrección, ya les da esa potestad. Y fijémonos cómo lo hace. Comienza por diciendo, paz a vosotros. Y en boca de Jesús, ese paz a vosotros no era un deseo, porque la palabra de Dios es eficaz. Por consiguiente, les dio su paz, pero al mismo tiempo los convirtió en instrumentos de su paz. Y por lo tanto les dijo, a quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Y para que puedan efectivamente hacerlo, les envía el Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo el que actúa,
Es el Espíritu Santo el que perdona los pecados, pero valiéndose de ellos, que a través de su palabra, a través de su humanidad, digámoslo así, su actitud de escucha y de su palabra, podrán la humanidad obtener el perdón de los pecados. Fíjense que, por lo tanto, este sacramento es un gran regalo de Dios. Es el gran regalo que Jesús, por lo tanto, nos hace el día de Pascua, el primer día de su resurrección. Normalmente los regalos se reciben con alegría, ¿no? Y es curioso, no siempre se recibe con alegría el sacramento de la penitencia. Pues quizás sería bueno que nos preguntáramos, ¿y por qué? ¿Por qué no recibimos con alegría este regalo de Dios? ¿Lo vemos como regalo o lo vemos como castigo? Tendríamos que preguntárnoslo, ¿no? Si lo vemos como castigo es que o no lo entendemos o no amamos a Dios. Una de las dos cosas. Porque en el sacramento de la penitencia es Dios que nos abre los brazos y nos ofrece la oportunidad de recibir su abrazo paterno lleno de alegría y de perdón. Aquel abrazo que en la parábola del hijo pródigo el padre da a su hijo. Ese es el saber que realmente quedo totalmente libre de lo que haya hecho mal. Además de que es un regalo de Dios en ese sentido de que me libra de mi pecado, es que podríamos decir que incluso es Dios un buen psicólogo y nos da la posibilidad de encontrar la paz. ¿Qué es lo que hace una persona cuando acude a un psicólogo o a un psiquiatra? Muchas veces lo único que hace es descargar su conciencia y explicarle las cosas y ya se va tan tranquilo y le ha tenido que pagar. Y Dios nos ofrece la posibilidad de que podamos ir, abrir nuestra conciencia, explicar nuestro problema, pedir perdón por lo que hemos hecho mal. Y no solamente lo podemos decir y hay alguien que nos escucha, es que escuchamos que dice el sacerdote en nombre de Dios, yo te perdono, yo te absuelvo de tus pecados. Pienso que habría que pensarlo un poco y dar gracias a Dios por este gran regalo que es el sacramento de la penitencia y aprovecharlo. Porque pensemos que alguien quizás puede decir, bueno, pero es que si yo no tengo pecados graves, pero es que el sacramento de la penitencia no solo es para obtener el perdón de los pecados graves, que sí, por supuesto, y por consiguiente devolvernos la vida sobrenatural, la vida de Hijo de Dios, sino que si nosotros no tenemos, si alguien se confiesa sin tener pecados graves, sencillamente faltas, que pueden ser faltas casi contra la voluntad, es que cada vez que nosotros nos confesamos de esas faltas, recibimos gracia especial. Además de recibir ese abrazo del Padre, recibimos gracias especiales para corregir esos defectos que querríamos no tener, que no nos gustaría tener. Alguien, por ejemplo, que se enfada fácilmente y se da cuenta que hace daño a los otros enfadándose. Por ejemplo, pues oye, una manera de colaborar, de pedir la ayuda de Dios para que me libre de esto es, yo realmente me arrepiento, no quiero volver, pero voy a la confesión, me acuso de ello, recibo la absolución y entonces, como consecuencia, recibo gracias actuales que me van a ayudar a ir corrigiendo ese defecto. Además de que aumento en gracia santificante. Por lo tanto, pienso que vale la pena valorar, reflexionar, caer en la cuenta de lo que significa ese regalo de Dios. Y por esto en San Lucas solamente nos dice esto, que anunciaran el nombre de Jesucristo, la penitencia, o sea, la necesidad de la conversión, para obtener la remisión de los pecados. Y esto a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Es decir, fijémonos cómo ya aquí nos hace ver que el Evangelio, la Iglesia,
debe llevar este mensaje a todo el mundo. Es decir, de alguna manera aquí tenemos lo que es la Iglesia católica, universal. Es para todo el mundo, para todos. No solamente para los judíos, que entonces eran los que, digamos, creían en el verdadero Dios, sino para todos, de todas las lenguas, de todas las culturas y de todos los países. Y nos dice el versículo 48, vosotros seréis testigos. Esta es la misión de los apóstoles, ser testigos. No hablan de oídas, hablan de lo que han visto, de lo que han oído. San Juan lo dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Pero también hay otra cosa, en el versículo 49, hay la promesa que ya, según el Evangelio de San Juan, Jesús había hecho antes de la pasión: os enviaré el Espíritu Santo, que os recordará, ¿os acordáis, no?, que os traerá a la memoria todo lo que os he dicho, que os llevará a la verdad completa. Pues aquí igualmente tenemos, os envío la promesa, pero fijémonos que es la promesa del Padre. Ya en el Antiguo Testamento estaba anunciado la venida del Espíritu Santo. El profeta Joel, por ejemplo, nos habla de ello, ¿no? Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Esperar la venida del Espíritu Santo en Jerusalén. No olvidemos que ellos no eran de Jerusalén. Lo normal es que se vayan otra vez a Galilea, y de hecho veremos que vuelven a Galilea. Les dice que esperen en Jerusalén hasta que reciban esta promesa del Espíritu Santo. Y terminamos leyendo los versículos 50 al 53. Los sacó hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Como vemos, San Lucas termina su evangelio relatándonos la ascensión. Nos dice que les llevó hacia Betania, es decir, esto indica que, según el evangelio de San Juan, es en el, sobre todo los Hechos de los Apóstoles, o sea, la ascensión tiene lugar en el Monte de los Olivos, en el huerto desde el Huerto de los Olivos, en el monte que está allá. Entonces, sale de Jerusalén dirección hacia Betania, porque es este camino el que le lleva al Huerto de los Olivos. Y aquí nos dice lo que hace Jesús como último acto con los apóstoles. Es que mientras se va elevando, los bendice. Y de esta manera podríamos decir, nos bendice a todos. Y mientras les bendecía y se alegaba, se llevaba al cielo, aquí tenemos en el versículo 52, lo que podríamos decir el primer acto de la comunidad que venera, que adora a Dios, a Jesús. Porque se nos dice que ellos se postraron ante Él. Es todo el grupo que se postra ante Jesús, reconociéndolo Señor. ¿Se acuerdan que luego San Pablo nos dirá en la carta a los Filipenses que porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ha recibido ese nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús doblen rodilla los que están en el cielo, etcétera, etcétera, los de la tierra? Pues aquí tenemos esa actitud de adoración a Jesús, hombre, Dios. Fijémonos que, por lo tanto, es la humanidad como la nuestra la que entra en Dios, la que entra en la divinidad y la que recibe honores divinos. Es decir, Jesús, Dios, al hacerse hombre y al resucitar y al subir al cielo, le da una dignidad a nuestra naturaleza humana que no nos lo podríamos ni imaginar. Y que esto nos indica el respeto que merece todo ser humano, porque participa de la misma naturaleza de Jesús. Es decir, Jesús ha tomado nuestra naturaleza, con todas sus consecuencias. Pero aquí nos encontramos con un detalle que también insiste San Lucas, si se han fijado. ¿Cómo vuelven después de la ascensión del Señor? ¿Cómo vuelven los apóstoles? Vuelven contentos, vuelven llenos de gozo. ¿Y por qué están contentos si se ha ido Jesús? Se han quedado solos. Fíjense que esto nos indica que ellos tenían la experiencia de que Jesús no los había abandonado.
ellos se sentían ahora más cerca de Jesús incluso que antes, porque es esa presencia íntima, esa presencia espiritual, que la presencia espiritual es más íntima que la física. Hay una comunicación más íntima que cuando es una unión física de uno al lado de otro. Y esto hace que vuelvan con gozo. Y que aquí, lógicamente, resume, porque no nos ha hablado del hecho de la resurrección, digamos, de la ascensión y todo lo que viene después, que esto nos lo va a relatar con todo detalle en el libro de los Hechos, pero nos dicen qué hacían los apóstoles entonces. En el último versículo que hemos leído, estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. Es decir, fijémonos que estos primeros, este grupo de creyentes eran judíos y seguían siendo judíos. No han renunciado a ser judíos. Jesús no renunció a ser judío. Y por consiguiente siguen participando del culto que se daba en el templo a Dios. Y de hecho, el grupo de estos primeros cristianos, creyentes en Jesús, se irá ampliando con judíos, que no dejarán de serlo. La separación, podríamos decir que de hecho se produjo cuando hubo, por parte de los judíos, un rechazo. Veremos en el libro de los Hechos que viene un momento en que empiezan a perseguirles, entonces se tienen que ir. Pero mientras no le han perseguido, ellos continuaban viviendo como hasta entonces. En el libro de los Hechos se nos dirá que iban al templo participando del culto del templo y luego por las casas celebraban la fracción del pan que llamaban, es decir, la Eucaristía. O sea, ellos celebraban la Eucaristía, pero sin dejar de participar del culto judío, porque es que damos culto al mismo Dios. Seguramente por esto, es decir, seguro, el Papa, ustedes saben que el Papa Juan Pablo II llamó a los judíos nuestros hermanos mayores, creo que era Juan Pablo II, ¿no? Claro, porque ellos estaban antes que nosotros, ellos creían en el Dios único, en el Dios creador del cielo y de la tierra, antes que nosotros. Nosotros hemos recibido de ellos la Biblia, todos los libros del Antiguo Testamento lo hemos recibido de ellos. Porque ellos lo han conservado, lo tenemos nosotros. Bien, y aquí terminamos el Evangelio de San Lucas. Pues el próximo día, Dios mediante, empezamos los Hechos de los Apóstoles.